Un juez insulta a Pam Bondi en audiencia pública. Minutos después, ella lo tiene esposado. No creerás lo que acaba de pasar. Pam Bondi no era nueva en la presión. Había pasado años en las trincheras legales asumiendo algunos de los casos más difíciles del país. Pero hoy se sintió diferente cuando entró en la sala del juez Howard Gates, un hombre famoso por su lengua afilada y sus decisiones impredecibles. Sabía que esta no iba a ser una audiencia ordinaria. El caso en cuestión era una violación de la ética gubernamental de alto riesgo que tenía el potencial de sacudir más de unas pocas carreras. El acusado era un desarrollador rico con profundos lazos políticos, acusado de canalizar fondos estatales a sus proyectos privados. Las pruebas estaban apiladas y Bondi había venido preparada. Para lo que no se había preparado fue para la hostilidad que irradiaba desde el tribunal antes de que ella siquiera dijera una palabra. El juez Gates apenas levantó la vista cuando se acercó a la mesa del demandante. En lugar de eso, hojeó un archivo con deliberada lentitud, dejando que la sala permaneciera en silencio. No era solo un silencio procesal, estaba diseñado para hacer una declaración. Finalmente, sin mirarla, habló. Señorita Bondi, supongo que ha preparado algo sustancial o yo deberíamos pasar directamente a la parte en la que me hace perder el tiempo. Algunas risas se extendieron por la parte de atrás de la sala, principalmente del equipo legal del acusado. Bondi los ignoró. Se había enfrentado a cosas peores. Su señoría, creo que la evidencia hablará por sí sola. Este caso involucra el mal uso del dinero de los contribuyentes y mi trabajo es asegurar que los hechos se presenten con precisión. El juez Gates se recostó en su silla fingiendo aburrimiento. El dinero de los contribuyentes, claro, porque esa nunca ha sido la base de un caso frívolo. La mandíbula de Bondi se apretó, pero mantuvo su tono firme. Respetuosamente, su señoría, difícilmente llamaría frívolos los cargos de corrupción grave. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. Los de él, fríos y calculadores, los de ella, inquebrantables. Pero antes de que pudiera continuar, la interrumpió de nuevo. Señora Bondi, ahórreme los sermones. Vaya al grano. No tengo todo el día para entretener cualquier grandilocuencia que haya planeado. Un murmullo se extendió por la galería. La sala del tribunal no estaba llena, pero los presentes estaban alerta, sintiendo que algo andaba mal. Los jueces podían ser duros, pero esto era personal. Pam respiró lentamente y recalibró. Sabía lo que estaba pasando. Gates quería que perdiera el equilibrio, controlar el ritmo para ponerla a la defensiva. Pero ella no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Tomó una carpeta de la mesa y la abrió. Su señoría, me gustaría dirigir la atención de la corte a la prueba A. Estos registros financieros demuestran claramente que... Señora Bondi, la interrumpió Gates, ¿siempre insiste en ahogar a las personas en papeleo o es solo su forma de compensarlo? El giro en la habitación fue instantáneo. El abogado defensor sonrió. Algunos reporteros en la galería intercambiaron miradas. Pero Bondi no se inmutó. Había aprendido hace mucho tiempo que los hombres como el juez Gates prosperaban con la intimidación. La única forma de vencerlos era nunca dejar que te vieran temblar. Hizo una pausa lo suficiente para hacer una declaración sin decir una palabra. Luego dejó la carpeta y juntó las manos. Su señoría, si prefiere seguir haciendo esto personal, con gusto solicito un receso mientras abordamos cualquier inquietud profesional que pueda tener. Fue sutil. No agresivo. No irrespetuoso. Pero dejó clara una advertencia, no se iba a rendir. Los labios del juez se curvaron ligeramente. ¿Fue esa diversión, molestia? Era difícil decirlo,
pero aún no había terminado. Oh, no tengo preocupaciones, señora Bondi. Solo reconozco un caso débil cuando lo veo. Esta vez, la reacción no fueron solo murmullos. Hubo algunos jadeos. Alguien susurró algo en voz baja. Así no era como se suponía que un juez debía llevar a cabo una audiencia. Pam podía sentir el peso de la sala. Ojos cambiantes, moviéndose entre ella y Gates como en un partido de tenis. Pero no iba a participar en una pelea a gritos. Eso era lo que él quería. En cambio, se ajustó la chaqueta, enderezó algunos papeles y lo miró fijamente a los ojos. Entonces, supongo que deberíamos dejar que la evidencia hable. Pero mientras hablaba, captó algo en su expresión. No era solo arrogancia, no solo condescendencia. Había algo más. Un destello de algo más profundo. Como un hombre que tenía un interés en el resultado de este caso. Y fue entonces cuando lo supo. Esto no se trataba solo de teatralidad en la sala del tribunal. El juez Gates no solo estaba siendo combativo por deporte. Tenía algo que ocultar. Pero lo que él no sabía, era que ella también lo sabía. Pam Bondi había estado en muchas audiencias tensas antes. Pero esto era algo más. El juez Gates no solo estaba fallando desde el estrado, estaba jugando un juego. Un intento deliberado, calculado, de socavarla frente a toda la sala del tribunal. ¿Pero por qué? Podía sentir el peso de su mirada mientras avanzaba en sus argumentos. Cada palabra que decía, él estaba esperando para saltar. Prácticamente podía verlo, el ligero rizo de sus labios, el lento golpeteo de sus dedos en el banco, como si la estuviera desafiando a seguir. No estaba dispuesta a detenerse. Su señoría, dijo, manteniendo su tono medido, estos documentos muestran una clara discrepancia en las asignaciones de fondos. La empresa de los acusados recibió casi el triple de la cantidad aprobada en el presupuesto original y nada de eso se contabilizó en los registros estatales. Se giró ligeramente, haciendo un gesto hacia la pantalla de proyección donde se mostraban los estados financieros. Ahora, si miras aquí, la señorita Bondi, la cortó Gates con ese mismo tono petulante, odio interrumpir su presentación, realmente lo hago, pero creo que hemos visto suficientes números por un día. Bondi lo miró y luego volvió a la pantalla. Él ni siquiera estaba tratando de ocultarlo más. Su señoría, con el debido respeto, estos números son la base del caso. ¿Cierto? Se burló. Y, sin embargo, no veo nada que justifique perder el tiempo del tribunal. Ahí estaba otra vez esa palabra, perdiendo el tiempo. Estaba tratando de enterrar este caso antes de que siquiera despegara. Escuchó un suave crujido detrás de ella. El sonido del equipo de la fiscalía moviéndose, intercambiando miradas. Ellos también lo sentían. Algo no estaba bien. Bondi apretó su bolígrafo y pasó a la siguiente página de su archivo. Su señoría, me gustaría presentar una moción para denegar. Silencio. Miró hacia arriba. Ni siquiera he presentado la moción todavía. Y, sin embargo, ya puedo decirle que no va a ninguna parte. Gates se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en el banco. Seamos honestos, señorita Bondi. Todo este caso se basa en la especulación, un poco de contabilidad creativa, y de repente está llorando corrupción. El abogado defensor, un hombre de mediana edad con un traje azul marino, sonrió burlonamente. No había tenido que decir una palabra. Gates estaba haciendo todo el trabajo por él. Bondi exhaló lentamente. ¿Su señoría se niega a permitir mi moción antes de escuchar su contenido? Una pausa.
Un latido demasiado largo. Entonces, me niego a permitir este acto de circo por más tiempo. La sala del tribunal no solo estaba tensa. Ahora estaba cambiando. Los ojos se movían rápidamente. Las cabezas giraban. Incluso los periodistas en la parte de atrás estaban escribiendo más rápido. Bondi captó la mirada de uno de los jurados. Una mujer de unos 50 años, con un blazer oscuro, frunció el ceño. Sus labios estaban apretados. No era la única que se daba cuenta. El problema con la arrogancia es que hace que la gente preste atención. Bondi cuadró los hombros. Muy bien, su señoría. Entonces, procedamos con la siguiente pieza de evidencia. Se volvió hacia la pantalla y hizo clic en la siguiente diapositiva. Este documento, obtenido a través de una citación, muestra que la señorita Bondi. El tono era diferente esta vez. Se detuvo. Lo miró. El juez Gates ya no estaba reclinado en su silla. Ya no llevaba esa expresión petulante. Sus manos estaban entrelazadas ahora, su boca era una línea delgada y dura. Algo había cambiado. Acércate al estrado. No era una petición. Ella dudó. Luego dejó sus papeles y caminó hacia él. La sala del tribunal quedó en silencio. Cuando llegó al estrado, él bajó la voz lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. Te sugiero encarecidamente que reconsideres la dirección que estás tomando aquí, señorita Bondi. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Disculpe, está diciendo. Él murmuró. Que algunas peleas no valen la pena tenerlas. Ella dejó que eso se quedara en el aire entre ellos. Luego, lenta y deliberadamente, se inclinó solo una pulgada más cerca. No me asusto fácilmente, juez Gates. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Se dio la vuelta y regresó a su mesa, pero ese momento le dijo todo lo que necesitaba saber. Pam Bondi se sentó. Su mente corría. Ese no era solo un movimiento de poder. Era una advertencia. Una amenaza velada disfrazada de autoridad judicial. ¿Por qué? Había entrado en esta sala del tribunal esperando resistencia. Tal vez incluso hostilidad. Pero esto era algo más profundo. El juez Gates no solo era parcial. Estaba protegiendo algo. O a alguien. Ajustó una pila de papeles, manteniendo su expresión neutral. El equipo de la fiscalía a su lado se movió, esperando que reaccionara. Todavía no lo hizo. En cambio, levantó la barbilla y enfrentó al juez. Su señoría, me gustaría continuar presentando mi evidencia. Gates no respondió de inmediato. Dejó que el silencio persistiera, como si estuviera decidiendo hasta dónde quería llegar. Y luego, finalmente. Proceda. Pero su tono fue breve. Bondi no reconoció el golpe. Simplemente tomó el siguiente archivo. Este documento es un contrato firmado entre el acusado y la Junta de Planificación de la ciudad, que describe los gastos propuestos para el proyecto. Hizo una pausa. Notarán que el costo total indicado es de poco más de $2 millones. Con deliberada precisión, colocó otra hoja en el proyector. Sin embargo, este es un libro interno de la compañía de los acusados, que muestra que los fondos reales transferidos fueron casi el doble de esa cantidad. Y luego, colocó un tercer documento. Y aquí. Dejó que su voz se deslizara,
permitiendo que la sala del tribunal absorbiera la información. Está la firma de aprobación firmada por. Dudó, dejando que el peso del momento aterrizara. El juez Howard Gates. La sala del tribunal no se movió. Y luego, se quebró. Una onda de movimiento. Ojos moviéndose rápidamente. El sonido de bolígrafos rascando sobre el papel. El abogado defensor endureció su expresión. El juez Gates no se movió. Por primera vez desde que había entrado en esta sala, su rostro era ilegible. Bondi dejó que el silencio durara un momento más. Y luego continuó. Su señoría, ¿le gustaría explicar por qué su firma aparece en una transacción financiera no autorizada que involucra al acusado? Un riesgo calculado. Ella aún no tenía la historia completa. Pero lo que tenía era suficiente para sacudir los cimientos debajo de él. Gates finalmente se movió. Se acomodó ligeramente en su asiento. Sus dedos se presionaron juntos. Sus nudillos blanquearon. Ese documento, dijo lentamente, es inadmisible. Bondi inclinó la cabeza. ¿Cómo fue obtenido de manera indebida, su señoría? Ella dejó que eso se hundiera. Su señoría, este documento fue citado por mi oficina. Las fosas nasales del juez Gates se dilataron. Y luego fue mal manejado. Lo declaro inadmisible. No será considerado por este tribunal. Esta vez, el cambio no fue solo en la galería. Fue en todas partes. El jurado. La taquígrafa. Incluso el alguacil. Todos estaban mirando. Bondi cruzó los brazos, su tono seguía siendo calmado. Se da cuenta de que esta es una audiencia pública, ¿verdad? Que los medios están aquí. Que cada persona en esta sala acaba de verlo declarar evidencia financiera crítica inadmisible, sin razón. Un músculo en su mandíbula saltó. Eso es suficiente, señorita Bondi. Ella no se movió. No parpadeó. Luego, lentamente, se sentó. Y fue entonces cuando hizo algo que cambió todo. Metió la mano en su maleta y sacó una pequeña grabadora. La colocó sobre la mesa. Presionó play. Una voz llenó la sala del tribunal. Baja. Ronca. Inconfundible. Ocúpate de ello. No me importa cómo. La grabación crepitó. Luego continuó. Asegúrate de que no ponga sus manos en esos libros de contabilidad. Silencio absoluto. Silencio sofocante. El juez Gates no se movió. No respiró. Bondi no lo miró. No necesitaba hacerlo. Porque ahora cada persona en esa sala lo había escuchado. Y el juego real estaba a punto de comenzar. La grabación terminó, dejando tras de sí una comprensión atónita y colectiva. El juez Howard Gates acababa de ser atrapado. Pam Bondi se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en la grabadora, como si lo desafiara a refutar lo que acababa de escucharse. Pero no lo hizo. No pudo. Al otro lado de la sala del tribunal, el abogado defensor finalmente parpadeó. Su compostura se desvaneció. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo más cercano al miedo. Miró a su cliente. El rico desarrollador cuyo imperio se había construido sobre acuerdos secretos y favores políticos.
El hombre se veía pálido. El juez Gates se aclaró la garganta. Señora Bondi. No sé de dónde obtuvo esa grabación, pero... Esa no es la pregunta que debería hacerse, su señoría. Su voz era firme. La verdadera pregunta es, ¿con quién estaba hablando? Los dedos del juez se curvaron en puños. Esto es indignante, espetó. Toda esta audiencia se está convirtiendo en un caos debido a su grandilocuencia. ¿Caos? Bondi repitió, su tono ligero, casi divertido. Yo lo llamaría claridad. Finalmente tenemos algo de transparencia en esta sala del tribunal. La tensión subió otro nivel. Bondi dejó que el momento respirara. Déjalo sudar. Luego, tomó otro documento y lo golpeó sobre la mesa. Su señoría, esta es una transcripción de una intervención telefónica obtenida legalmente durante nuestra investigación. Tocó la parte superior de la página. Corrobora todo lo que acaba de escuchar en esa grabación. El juez Gates miró la página. Pero no la tocó. Su pecho subió y bajó. Su respiración de repente se hizo más pesada. Bondi se giró ligeramente y miró al alguacil. Oficial Reynolds, ¿podría leer la sección resaltada en voz alta? El alguacil dudó. Luego tomó la transcripción. Su voz era firme. Pero el peso de sus palabras hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Nos encargaremos de ella. Bondi aún no tiene nada sólido. Pero si lo tiene, me aseguraré de que nunca vea el interior de una sala de audiencias. Una inhalación aguda vino de alguien en la galería. Bondi juntó las manos. Me gustaría presentar esto como evidencia, su señoría. Los ojos del juez Gates parpadearon hacia la salida. Un pequeño movimiento. Pero suficiente. Suficiente para que la sala se diera cuenta de que, por primera vez, estaba pensando en algo más que en su propia arrogancia. Estaba pensando en escapar. Pero era demasiado tarde para eso. Moción denegada, ladró. Bondi levantó una ceja. Disculpe. La audiencia había terminado. No lo permitiré, gruñó el juez Gates, su voz resonando con autoridad. Pam Bondi, sin inmutarse, respondió suavemente. No estoy pidiendo su permiso. Y entonces lo hizo. El movimiento que había estado esperando. Se giró hacia la parte trasera de la sala y asintió sutilmente. Una puerta se abrió. El sonido de pasos resonó contra el piso pulido. El juez Howard Gates, con una voz firme y autoritaria, anunció. Está bajo arresto. Jadeos estallaron en cada rincón de la sala. Los reporteros buscaron apresuradamente sus teléfonos. Las cámaras hicieron clic. El jurado se quedó boquiabierto. Incluso el acusado, aquel hombre poderoso que había esperado que este juicio no fuera más que una formalidad, parecía genuinamente aturdido. Pero el juez Gates no se movió. No habló. Permaneció sentado, con los ojos fijos en un solo punto de su estrado, como si pudiera hacer que todo desapareciera simplemente quedándose inmóvil. La realidad ya lo había alcanzado. Dos oficiales uniformados se acercaron y lo flanquearon. Uno metió la mano en su bolsillo. El otro sacó un par de esposas. Esto es absurdo, murmuró Gates, aunque su voz ya carecía de la pelea de antes. El oficial no parpadeó. Tiene derecho a permanecer en silencio. Por primera vez en su carrera, el juez Howard Gates realmente lo estaba.
El sonido del metal al cerrarse fue ensordecedor. Las esposas alrededor de sus muñecas sellaron su destino, justo frente a las mismas personas sobre las que había ejercido su poder durante años. La figura que una vez dominó el tribunal ahora estaba congelada, su expresión una máscara de incredulidad. La sala estalló en murmullos atónitos. La incredulidad crepitaba en el aire como electricidad. Los reporteros se apresuraban a capturar el momento, sus manos moviéndose frenéticamente sobre sus cuadernos. Incluso el jurado, obligado a la imparcialidad, no pudo ocultar su conmoción. Pam Bondi permaneció sentada, su rostro ilegible. Esto no se trataba de regodearse. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. El juez Gates finalmente encontró su voz. No puedes hacer esto, susurró, casi como si él mismo no lo creyera. El oficial que lo sujetaba no se inmutó. Señor, está siendo detenido por obstrucción de la justicia, conspiración para cometer fraude y abuso del poder judicial. Tendrá su oportunidad de hablar con un abogado. Gates tiró de las esposas, su rostro se sonrojó. Esto es una desgracia. Rugió. Yo soy la ley en esta sala del tribunal. Bondi finalmente se puso de pie, enderezándose la chaqueta. Ya no más. Por primera vez, él la miró directamente. La arrogancia había sido reemplazada por algo más. Algo más cercano al miedo. Los oficiales intentaron levantarlo, pero él se resistió. Esto es político. Esto es. Bondi negó con la cabeza. Esto es responsabilidad. La habitación quedó en silencio. Una vida de poder desenfrenado se había desmoronado en un instante. Gates apretó la mandíbula, su rostro torcido en una mezcla de ira y desesperación. Se giró hacia la galería, sus ojos recorriendo los rostros de los presentes, buscando un aliado, alguien que se pusiera de pie y declarara que esto era un error. Pero nadie se movió. Porque no era un error. A pocos pies de distancia, el abogado defensor estaba pálido como un fantasma. El desarrollador, aquel hombre que había creído que su influencia lo protegería, no lo estaba haciendo mucho mejor. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Su respiración era superficial. Bondi dejó que su mirada se posara en él por solo un instante antes de volver al juez. Su señoría, dijo con voz tranquila y mesurada, si tiene algo que decir, le sugiero que lo guarde para su abogado. Gates abrió la boca. Luego la cerró. Porque no había nada más que decir. Los oficiales comenzaron a escoltarlo hacia la salida lateral. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, el desarrollador finalmente encontró su voz. Esperen, esperen. Su silla raspó contra el piso cuando se levantó de un salto. Los ojos de Lawson se movieron entre Gates y Bondi. Esto se está saliendo de control, podemos resolver algo, dijo con urgencia. Bondi se giró, arqueando una ceja. ¿Resolver algo? El hombre tragó saliva visiblemente nerviosa, intentando recomponerse. Quiero decir que no hay necesidad de este tipo de espectáculo público. Seamos razonables. Bondi lo estudió por un momento y luego dio un paso adelante. Pareces nervioso. Lawson abrió la boca, pero no salieron palabras. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué sería eso? Él negó con la cabeza, forzando una risa. ¿Nervioso? No, no. Esto es una locura. ¿En serio crees que Gates es culpable? Bondi dejó la pregunta en el aire antes de hablar. Te callas. Los oficiales se movieron de nuevo,
guiando a Gates a través de la puerta. En el momento en que se cerró detrás de él, el peso del momento se asentó sobre la sala del tribunal como una espesa niebla. Esto ya no era solo un caso, era el desenlace de un sistema que había estado protegido durante demasiado tiempo. Pero Bondi aún no había terminado. Miró hacia el jurado, al asiento vacío de los jueces y luego a la mesa de la defensa. Creo que todavía tenemos un juicio que terminar. Después de lo que acababa de pasar, todos en esa sala sabían que esto era solo el comienzo. La sala del tribunal se sentía diferente ahora, más liviana, como si el peso de años de corrupción se hubiera levantado en un instante. El juez Gates se había ido, sacado esposado, y el impacto aún permanecía en el aire como la nota final de una sinfonía. Pam Bondi tomó asiento nuevamente, ajustando los papeles frente a ella. El juicio aún no había terminado, todavía no, pero el obstáculo más grande acababa de ser eliminado. Volvió su atención a la mesa de la defensa. El desarrollador Charles Lawson se había quedado inquietantemente callado. Su habitual presunción había sido reemplazada por algo más frío, más calculador. Aún estaba tratando de evaluar cuánto daño se había hecho, cuánto de su red de seguridad acababa de ser arrancada. Bondi podía ver las ruedas girando en su cabeza. Sin Gates en el banco, su equipo legal tendría que discutir el caso por sus propios méritos. Y no tenía ninguno. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Lawson, ¿le gustaría continuar con los procedimientos de hoy o preferiría discutir una declaración? Su mandíbula se apretó. Esto es una cacería de brujas. Bondi dio una pequeña sonrisa. No, señor Lawson. Esto es justicia. Él se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que un juez corrupto cambia algo? ¿Crees que esto significa que ganas? Bondi no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó que el silencio se extendiera, dejó que el peso del momento se hundiera. Creo que significa que el sistema todavía funciona, dijo finalmente. No importa cuán poderoso alguien crea que es, la verdad siempre lo alcanzará. Lawson exhaló bruscamente, pero no tenía nada más que decir. El asiento del juez permaneció vacío, pero no importaba. Este caso ya no estaba en sus manos. El equipo de la fiscalía intercambió miradas y uno de los colegas de Bondi se inclinó hacia ella. Este podría ser un buen momento para impulsar un acuerdo. Bondi lo consideró. Podía sentir el cambio en la sala, la forma en que el jurado estaba mirando, esperando. Acababan de presenciar algo que nunca olvidarían. Pero no estaba dispuesta a dejar que esto terminara con un susurro. Se puso de pie. Su señoría, comenzó, y luego hizo una pausa, corrigiéndose. Al juez presidente que se hará cargo de este caso, me gustaría presentar una solicitud formal para proceder con evidencia adicional. Dados los eventos de hoy, está claro que necesitamos una investigación completa sobre hasta dónde llega esta corrupción. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Bondi continuó. El juez Gates era solo una parte del problema. Si mi equipo pudo descubrir esto, significa que hay más nombres, más personas que pensaban que eran intocables. Se volvió hacia Lawson. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Quieres hablar? Lawson se sentó rígido, sus dedos golpeando contra la mesa. Estaba sopesando sus opciones y, finalmente, exhaló. Sí, quiero. Quiero protección. Bondi asintió lentamente. Entonces será mejor que comiences a hablar. La sala del tribunal no era el mismo lugar que había sido hace una hora. El equilibrio de poder había cambiado. Los muros que protegían a los poderosos habían comenzado a agrietarse,
y Pam Bondi acababa de enviar un mensaje a todos los que estaban mirando. Nadie está por encima de la ley. Como lo pidió la fianza, se preparó para seguir adelante. Los periodistas en el fondo de la sala se apresuraron a sacar sus historias. Este no fue solo otro caso. Esto fue historia. Y fue solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tu comentario y dime qué opinas sobre este caso. Nos vemos en el próximo video.